La idea de factorizar consiste en convertir una expresión de mínimo dos términos que pueden estar sumando o restando en otra expresión que es una multiplicación. Esta multiplicación puede estar formada de varios factores, no necesariamente dos. Y tampoco no sabemos cómo son los factores, si de tres términos, de dos o de uno, no sabemos. Puede ser muy variado dependiendo cómo sea la expresión. Ahora, ¿por qué hay varios métodos de factorización? En teoría, cualquier expresión se puede factorizar. Sin embargo, ya analizándolas, hay ciertas características que las expresiones deben de tener para utilizar cierto procedimiento. Es decir, hay personas que ya estudiaron y se dieron cuenta que si la expresión tiene ciertas características, ya le inventaron un procedimiento para ese tipo de expresión. Y de las más conocidas son las que voy a explicar a continuación. Cuando se va a factorizar una expresión, el primer método a tratar es factor común, que de manera general, este método funciona cuando en la expresión existe un número que divide a todos, en este caso el 4 de los números que están presentes, y puede haber literales que se repiten. Aquí hay 3 veces la X, aquí hay una, entonces mínimo una X se repite. Hay otros ejemplos que tienen características en común todos los términos y por eso se puede tomar como factor común y por lo tanto funciona este método, ¿no? En el segundo, todos tienen ABC y en el último ejemplo no tienen letras en común, pero sí tienen número que divide a todos en común, que es el 2. Cuando se tiene a dos términos, y no importa si se tienen a números enteros, fraccionarios, con raíces, no importa, y estos dos términos que se están restando se puede expresar con potencias al cuadrado, esto con apoyo de leyes de los exponentes, entonces, una vez que se llegó a este paso, ya se puede aplicar el método denominado diferencia de cuadrados para factorizar la expresión inicial. Otro método son los trinomios, que para factorizarlos utilizo un método que se denomina la tablita. Si cumple las características de la tablita, entonces se podrá factorizar y me va a arrojar dos factores. Que como se puede apreciar hay tres categorías. La más fácil, cuando se aplica la tablita, es cuando está multiplicado por 1 la variable al cuadrado. Cuando no está multiplicado por 1 la variable al cuadrado, y tampoco 0, pues se vuelve un poquito más complicada, pero también se puede, si cumple las características de la tablita, va a arrojar dos factores diferentes. Y por último, cuando no arroja dos factores diferentes, que son iguales en este caso, se puede entonces representar como un binomio al cuadrado, que a este tipo de trinomio se le denomina que es un trinomio que completó un cuadrado perfecto. Y también se puede factorizar utilizando otro procedimiento o método diferente al de la tablita. En ocasiones es necesario combinar métodos de factorización. Por ejemplo, en la primera expresión se aprecia de manera sencilla aplicar factor común y ahora fácilmente se puede apreciar que uno de sus factores es un trinomio y cumple el procedimiento de la tablita, por lo tanto se puede factorizar. Y con esto ya finalmente una expresión se factorizó a su máxima expresión. Sin embargo, no fue únicamente con un solo método. Otro método o técnica de factorización que necesita un poco más de tecnología o conocimiento es el método por agrupación, en el cual una expresión se tiene que separar por grupos, en este caso está todo ordenadito, es sencillo, pero en ocasiones no están organizados los términos. Y estos términos agrupados deben de tener algún factor en común, por eso se aplica el método factor común, pero por partes, por así decirlo, o por grupos. Y estos grupos deben de generar otro factor en común general de toda la expresión y por último, pues ya llegar a la factorización final. Entonces, este método de factorización por agrupación consiste en seleccionar grupos aplicándoles factor común. Otro método son cuando se factoriza con potencias, que se puede apreciar que la expresión debe estar compuesta de dos términos y por lo general se trabaja mucho las potencias hasta el cubo, tanto en suma o resta. Y ya en un caso muy particular se utiliza la fórmula de manera general de una potencia a la n.
aunque cuando se está sumando nada más funciona cuando n es impar. Por último, un método que no sé si tiene nombre, pero lo voy a denominar como las factorizaciones que se forzan, ya que en un inicio no cumplen ninguna característica para algún método conocido. Sin embargo, si se le agregan ciertos términos, sí se puede factorizar.